Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, acá hay un problema bastante interesante que logramos realizar la solución en Python. Este es un problema que está en esta página que se llama Project Euler. Bueno, este problema básicamente nos indica o nos pide o tiene que ver más que nada con hacer el cambio de base de un número, ¿no? Nosotros estamos en la base decimal, como sabemos. Entonces, primero este problema nos define lo que es un round number, que es un número que termina en cero o en uno o varios ceros cuando se realiza un cambio de base. Acá nos da un ejemplo, por ejemplo el 20, cuando lo pasa a base 2 es este número. Y este número se consideraría, el 20, un round number porque termina en cero. La idea en este programa es poder contar los ceros que hay en un número cuando se realiza el cambio de base. En este caso, por ejemplo, del 20, hace el cambio de base en 2, en 4, en 5, en 10 y en 20. Y en todos estos casos el número termina en cero. Entonces, como termina en cero, se podría considerar que es un round number en estas bases. Y lo que nos pide es contar todos los ceros finales, o sea, todos los ceros que están al final en todas estas bases. Por ejemplo, acá nos dice que en la base 2, que es este número como vemos, termina en dos ceros. Entonces ya tenemos un 2. En la base 4 termina en un 0. En la base 5 termina en un 0. En la base 10 termina en un 0. En la base 20 termina en un 0. En total, ¿cuántos ceros hay? Hay 6 en todas estas bases, ¿no? Entonces la idea es poder realizar esta solución en Python, para lo cual está aquí. Primero hemos definido varias funciones, ¿no? La más importante es la función convertir. ¿Qué es lo que hace esta función? Convertir un número a una base dada, ¿no? Por eso tiene dos entradas. Acá tenemos una función dentro de esta función. Esto básicamente se realiza para evitar que esta variable lista sea una variable global y pueda afectar otras funciones, ¿no? En este caso no hay otra función que llame alguna variable llamada lista, pero bueno, en este caso igual lo hicimos dentro de otra función para evitar que esta sea una variable global y pueda ser una variable local solo perteneciente a esta función. La función principal en sí que realiza la operación es esta de aquí. Entonces primero hacemos una conversión de base, pedimos dos números, tanto el número como a la base a la que queremos convertir, y hacemos las divisiones sucesivas. Lo que vamos a hacer es ir agregando el residuo que hay. En el caso de que, por ejemplo, tengamos unas divisiones sucesivas y esta división, este cociente todavía sea mayor que n, eso quiere decir que se puede seguir dividiendo. Entonces, si se puede seguir dividiendo, vamos a hacer una función recursiva que va a volver a llamar a la función. En el caso en que la función, el cociente ya sea menor que la base a la que queremos convertir, quiere decir que ya no se puede seguir dividiendo. Entonces lo único que queda es agregar ese último cociente que hemos obtenido y ya tendríamos el número en esa base. En este caso lo que nos retorna esta función es la lista en donde hemos agregado tanto los residuos como el último cociente, pero no lo tenemos que reordenar nosotros para que tenga un orden tal y cual sería el número realmente en esa base, ya que si hacemos toda esta operación lo vamos a obtener al revés. Luego tenemos esta función llamada validez. Como recordamos, el problema nos dice que un round number es aquel que solo se considera así si en una base dada termina en ceros. Entonces hay que ver eso, ¿no? Si el último elemento de esa lista es un 0, entonces retornamos true, si no es false, tan simple como eso. Y luego tenemos otra función que se llama contar esos ceros. Entonces, una vez que hemos validado que ese número es un round number, en efecto, hay que contar los ceros que tiene al final.
En este caso, por ejemplo, para el 20 es 2. Entonces, hacemos una función que cuente los ceros. Primero iniciamos nuestro contador en 0 y hacemos un recorrido de todos los elementos de esa lista. Ahora lo volvemos a poner al revés, ¿por qué? Para poder traer los ceros que están al final, traerlos adelante y poder empezar a contar. Que el index 0 sea el último 0. Entonces, si el i es un 0, va a ir sumando ese contador más 1. Si no, va a terminar la función retornando el valor de count actual en el que se quedó. Y bueno, básicamente solo necesitamos estas tres funciones antes de hacer nuestra función principal, que es la que va a ser ya la suma de lo que nos está pidiendo el problema. El problema nos pide la suma de todos los ceros que hay al final cuando se convierta a una base. En este caso, primero hay que validar que sea un round number, ¿no? Puede darse el caso que 20 en base 5, por ejemplo, no termine en un 0, sino termine en un 1. Entonces ella no es un round number. Es por eso que hacemos esta validación, ¿no? Bueno, entonces para hacer nuestra función principal la llamamos main, iniciamos la suma que va a ser lo que en realidad queremos saber, la suma de todos esos ceros que estamos contando, y vamos a hacer un recorrido entre estos números, ¿no? Desde el 2 hasta la base, ¿no? Que queremos evaluar. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar al número 20, en este caso, por ejemplo, tenemos que convertir 20 a la base 2 hasta la misma 20, ¿no? O sea, vamos a hacer esta función 20, esta función convertir al número 20 desde el 2 hasta la 20, ¿no? Así varias veces, todas esas veces, ¿no? Es por eso que creamos un range desde el 2 hasta el 21 para que pueda involucrar al 20 dentro de este range, dentro de este bucle for, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer primero es hacer esto, ¿no? Convertir n con i. ¿Qué quiere decir que vamos a hacer esto? Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, en nuestro caso el número 20 y vamos a convertirlo a todas estas bases, desde el 2 al 20. Una vez que convertimos eso, nos va a sacar un montón de listas, ¿no? Entonces lo que va a hacer después va a ser validar esas listas. Si encuentra que es verdadero, que el último elemento es 0, si lo encuentra verdadero, recién va a pasar a contar. Si no lo encuentra verdadero, va a continuar al siguiente elemento. Por eso está el continuo aquí. Entonces, cuando solamente valide sea igual a true, va a empezar a contar los ceros, ¿no? Entonces, cuenta los ceros, almacena el valor, porque esta función count ceros te retorna un count, y va a ir sumando, ¿no? Sumando count ceros, ¿no? Que va acumulando, ¿no? Y al final te retorna la suma. Entonces, por ejemplo, si acá nos dio otro ejemplo, ¿no? Que el round de 10 factorial es 302. Si nosotros buscamos y hacemos el cálculo, el factorial de 10, el factorial de 10 es este número. Si nosotros corremos el programa, sale 302. En este caso, si nosotros podemos intentar con 20, también saldría al igual, 6. Con 20 sale más rápido porque es un número menor. Bueno, eso sería todo. Espero que les sea de agrado y les ayude.